In your face, o sea, en tu cara, Washington. Y es que el oso ruso los puso en ridículo. Putin lanzó un mensaje que dejó helado a la potencia del norte, al explicar con lujo de detalles que Estados Unidos no logró sus objetivos de asfixiar y aislar a Rusia en un video en la red social X que rompió los récords de audiencia en solo 24 horas. La información la lanzó durante una entrevista con Tucker Carlson. Y sí, seguro pensarás, pero ya hablaron tanto de Carlson, ¿qué más nos van a contar? Pues un aspecto que ha pasado desapercibido para varios medios, pero te aseguramos, es el eje de todo esto, es el cómo la economía rusa se convirtió en la primera de Europa pese a la ola de sanciones occidentales. ¿Cómo lo logró Putin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Se burló de Occidente. La política de la potencia del norte fracasó. Así lo explicó el presidente ruso Vladimir Putin durante una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, donde manifestó que a pesar de la fuerte batería de medidas coercitivas occidentales contra Moscú, se convirtió en la economía número 1 de Europa. De hecho, la entrevista detonó la red social X, donde solo en el portal de Carlson, en apenas 24 horas, ya tenía más de 100 millones de visualizaciones. Durante el encuentro, el mandatario ruso comentó con lujos de detalles el gran fracaso de la potencia del norte. Putin puso a temblar las cámaras al resaltar cómo las herramientas de Washington en su intento para presionar a Moscú son un fracaso, al precisar, no están funcionando, apuntando a la ola de restricciones que lanzaron contra el Kremlin. Durante la entrevista, Putin dejó estupefacto a los occidentales al abordar el tema económico, donde subrayó la inutilidad de las sanciones financieras con las que la potencia del norte y sus aliados europeos trataron de asfixiar a Moscú. En este contexto, el líder ruso señaló: a lo largo del año pasado, Rusia se convirtió en la primera economía de Europa, a pesar de todas las sanciones y restricciones, que había que ver la cara de asombro de Carlson, quien sirvió por muchos años al medio neoliberal aliado de la Casa Blanca, Fox News. En este sentido, el jefe de Estado ruso recordó que entre las medidas que adoptaron la potencia del norte y sus aliados europeos contra Rusia, se encontraban fuertes medidas para frenar su economía. Entre las restricciones estaban la imposibilidad de llevar a cabo transacciones en dólares, la desconexión del sistema SWIFT y las sanciones a las aerolíneas, el espacio aéreo en general, así como también sobre los buques petroleros. Sanciones a todo, en todas partes, precisó al respecto el mandatario ruso ante la audiencia, donde además subrayó: el mayor número de sanciones que se aplican en el mundo se aplican contra Rusia. No obstante, nos convertimos en la primera economía de Europa durante este tiempo. En este contexto, el mandatario ruso resaltó: las herramientas que Washington está utilizando no están funcionando. Esta situación solo puede cambiar si las élites gobernantes occidentales lo entienden, afirmó, apuntando a las fuertes tensiones en torno al conflicto en Ucrania, entre ellas la crisis energética en Europa. Cabe recordar que a mediados de enero el presidente ruso emitió unas declaraciones donde aseguró que la economía rusa en términos de paridad de poder adquisitivo se convirtió en la primera de Europa y la quinta mundial. Al respecto, en ese entonces afirmó: hemos superado a Alemania y ocupamos el quinto lugar en el mundo. China, Estados Unidos, India, Japón, Rusia. En Europa somos el número 1, indicó Putin pese a las presiones occidentales al señalar: nos están estrangulando y aplastando por todos lados. Por otro lado, el jefe de Estado no descartó que el crecimiento del Producto Interno Bruto de Rusia en 2023 pueda irse por encima del 4% al manifestar: es posible, haciendo referencia a que la caída de este indicador para 2022 fue menor de lo esperado. Siguiendo esta línea, Putin señaló: calculábamos que sería del 2.1%, en realidad fue del 1.2%. No obstante, previo a esto explicó que mientras los países del viejo continente atraviesan por una ola de problemas económicos, Rusia continúa fortaleciendo su economía y logrando resultados significativos. Incluso las principales economías europeas pasan por malos tiempos, afirmó el jefe de Estado al respecto, y añadió:
Nosotros tenemos crecimiento y ellos decrecimiento, y ha resultado que su dependencia de nosotros es mayor que nuestra dependencia de ellos. No obstante, a finales de diciembre, el líder del Kremlin informó que la deuda externa de Rusia se contrajo en una tercera parte al afirmar: la deuda externa de Rusia se redujo aproximadamente un tercio, lo que es muy importante. El Estado está reduciendo la deuda y las principales empresas rusas la están reduciendo, señaló Putin al explicar que estos resultados son gracias a la devolución de los préstamos a tiempo y otras operaciones que garantizan que sus finanzas sean más equilibradas y sanas. En este mismo escenario, el presidente ruso comentó que la tasa de pobreza en el país para finales de 2023 ocupará un mínimo histórico, aunque precisó que se hace necesario reducirla a cero, por lo que sus palabras significaron un guantazo para la comunidad europea que no logra estabilizar su economía. Lo principal es que nos hemos demostrado a nosotros mismos y al resto del mundo que también es importante que Rusia es un país autosuficiente, aseveró el presidente ruso ante la prensa, donde además afirmó: esto en todo el sentido de la palabra. La entrevista con el ex periodista de Fox News acumuló la exorbitante cifra acumulada de más de 130 millones de visualizaciones en la plataforma de la red social X en menos de un día, donde el presidente ruso manifestó: hubo un momento en que se torció la situación. Antes de eso, Yeltsin había viajado a Washington y pronunció las palabras mágicas ante el Congreso estadounidense: Dios bendiga América, expresó el mandatario en la entrevista, donde afirmó que esto eran señales. Fue la potencia del norte quien abrió la caja de Pandora, aseveró. Cuando Yeltsin se pronunció a favor de Yugoslavia, la potencia del norte vulneró el derecho internacional. Comenzó la lluvia de fuego sobre Belgrado, así expresó Putin en la entrevista, y agregó: sin embargo, cuando Rusia protestó, Washington indicó que la Carta de la ONU está obsoleta y que había que cambiarlo todo. Sin dudas, sus palabras fueron un guantazo a Washington, un guiño al viejo continente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.